La función radical es toda aquella que está escrita de la forma f de x igual raíz de ax más o menos b. ¿Listo? Tener en cuenta que esta expresión que estoy escribiendo aquí dentro puede ser cualquier función polinómica. ¿Listo? Entonces puede ser cualquier polinomio. Eso quiere decir que puede ser tanto el índice diferente de 2, puede ser 3, 4, 5, etcétera, como el grado de este polinomio también va a ir cambiando o también puede ser cualquiera diferente de uno. ¿Listo? Vamos a empezar trabajando con raíz cuadrada y polinomio de grado 1 para irnos familiarizando, que son las que vamos a abordar en esta clase. Entonces tenemos, en palabras, la función radical, entonces es aquella en la que la variable, que en este caso pues estamos identificando la variable como x, pero ya sabemos que puede ser cualquier otra en términos, dependiendo de eh, la letra que estemos tomando. Entonces, es aquella en la que la variable se encuentra bajo, bajo el efecto de una operación de radicación. ¿Listo? De radicación. ¿Listo? Y pues ya nos damos cuenta que entonces tendría esa forma. Puede ser de cualquier grado, como les decía, tanto el polinomio que está dentro como el índice. Sin embargo, vamos a trabajar únicamente por ahora con la raíz cuadrada. ¿Listo? Y vamos a hacer el cálculo de diferentes funciones a partir de la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces, aquí voy a colocar algunas características. Lo primero es que el dominio nunca van a ser todos los reales. ¿Listo? Y eso tiene una explicación. Recuerden que estoy hablando de las raíces cuadradas y de las raíces pares en general. Y tiene como explicación es que no existe raíz cuadrada de un número negativo. ¿Listo? Entonces no podemos calcular la raíz cuadrada en el números reales de un número negativo. Por tanto, entonces tenemos que delimitar el dominio. Entonces, al calcular el dominio, debemos tener en cuenta que la cantidad subradical, recordemos que la cantidad subradical es toda la expresión que está debajo, o más bien dentro de la raíz. Entonces, la cantidad subradical debe ser mayor o igual a cero. ¿Listo? Y esa va a ser la condición, es decir, que todo lo que está, si tengo que es raíz cuadrada de x, entonces x tiene que ser mayor o igual a cero. Quiere decir que para encontrar ese dominio debemos, por obligación, resolver esa desigualdad. ¿Listo? Entonces, realizamos la desigualdad y ya obtendríamos cuáles son los valores que nos sirven para el dominio. En este caso estamos buscando los que sí nos sirven, que tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Listo? Y ahí quedaría el dominio. Ahora, respecto al rango, puede ser cualquier número real, pero en una función siempre nos va a dar, o mejor dicho, nunca va a ser que el rango sea todos los números reales en una misma función. Me explico. Pueden ser o los números positivos en una función o los números negativos en otra función, pero nunca negativos y positivos al tiempo. ¿Listo? Porque aquí fíjense que ya no es función. Entonces el rango puede tomar cualquier valor real, ¿listo? Pero en intervalos, ¿listo? O sea, o desde -3 hasta infinito, o desde 5 hasta menos infinito, pero nunca va a ir desde menos infinito hasta infinito. Esta no se va a poder, porque si no, ya no sería una función radical.
Listo. Entonces puede tener, para graficarla, necesitamos tener o necesitamos encontrar o identificar principalmente dos cosas. Entonces, lo primero que tenemos que tener para graficarla es el punto de inicio. ¿Listo? El punto de inicio lo determinamos a partir del dominio. Entonces, este se calcula con el dominio. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el punto de inicio? Pues si mi dominio dijo que era desde que x tenía que ser mayor o igual a 10, por poner un ejemplo, pues en el plano cartesiano x tiene que ser más grande que 10. Entonces aquí está el 10, desde ahí va a empezar. ¿Listo? Entonces hay que evaluar para ver si me queda acá sobre el eje, si me queda más arriba o más abajo. Y me va a quedar desde ese punto. En el caso de que me diga que x tiene que ser mayor o igual a 10. Entonces el punto de inicio sale de ahí. Ese es fácil de identificar. El otro aspecto que tenemos o que necesitamos para graficar nuestra ecuación, nuestra función racional, es la intersección con los ejes, la intersección con los ejes si es que existe. ¿Listo? De la intersección con los ejes si existe. Si no existe, pues ni modo. ¿Listo? Después de tener esos dos datos, entonces pasamos a tabular. Unos 4 puntos está bien. ¿Listo? Entonces tabulamos. Aquí también se grafica, profesor. Sí, sí, señor. Aquí también vamos a graficar. ¿Listo? Luego tabulamos y después de tabular, entonces ubicamos en el plano cartesiano y trazamos. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo único que va a variar en respecto a los temas que hemos abordado anteriormente? El cálculo del dominio. Es lo único. De ahí en adelante ya nos damos cuenta que tenemos que encontrar las intersecciones, tabular y trazar esos puntos que acabamos de ubicar en el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces vamos a realizar la gráfica de una función radical. A ver cómo nos va quedando. ¿Listo? Entonces, voy a tomar una de las que tenemos en la actividad para, para utilizar la manera de ejemplo. Entonces, revisen en el libro. Tenemos, bueno, hay una. Voy a tomar la cúbica. ¿Listo? Entonces vamos a tener que es f de x igual raíz cuadrada de 2x al cubo. ¿Listo? Voy a resolver eso. Entonces, ya sabemos que lo que está dentro del radical nos tiene que quedar, bueno, para el dominio, tenemos que lo que está dentro del radical me debe quedar mayor o igual que 0. Pero aquí hay que analizar algo. Fíjense que dentro del radical hay una expresión que es al cubo, pero nosotros estamos trabajando con una raíz cuadrada. Entonces recordemos que si este exponente que está dentro de la raíz es mayor que el índice, yo puedo simplificar y extraer parte de ahí. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos por allá en el primer periodo. ¿Cómo? Entonces tomamos ese raíz cúbica de 2, perdón, raíz cuadrada de 2x al cubo. Sabemos que tener x al cubo es como tener x por x al cuadrado, ¿cierto? Porque de x al cubo, entonces aquí hay un 1, aquí hay 2, entonces lo sumo me da 3. De esta expresión que tengo en esta raíz, en esta cantidad subradical, me doy cuenta que este x al cuadrado tiene el mismo exponente que este índice. ¿Listo? El exponente y el índice son el mismo. Eso quiere decir que yo puedo extraer de la raíz ese valor. O sea que me quedaría que esto es x por raíz de 2x. ¿Listo? Si lo quiero hacer paso a paso, entonces pues yo digo que yo los puedo separar. Entonces 2 por x por raíz de x al cuadrado. ¿Sí? Porque como es multiplicación, las podemos separar las raíces sin problema. Incluso puede haber dejado raíz de 2 por raíz de x por raíz de x al cuadrado. Listo. Y ustedes ya saben que si yo tengo una potencia al cuadrado que está afectada por una raíz cuadrada,
pues directamente tanto la potencia como la raíz se cancelan, pero solamente en esta parte, ¿no? O sea, a esta no la afecta. Entonces, esto tendríamos como resultado que es ay, perdón, x y dentro raíz cuadrada de 2x. Esa va a ser nuestra función. Entonces, a la larga lo que vamos a dibujar es f de x igual a x por raíz de 2x. ¿Listo? Esa va a ser nuestra función. ¿Qué nos interesa para el dominio? Que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Es dominio. Entonces, 2x tiene que ser mayor o igual que 0. Esos son los números que sí me sirven. ¿Vale? Entonces vamos a despejar esa inecuación. Entonces, ¿cómo despejo esa inecuación? Profe, una pregunta, pero si el polinomio que está dentro de la raíz es negativo, entonces no sirve. Sí, sí sirve, porque fíjate que si el polinomio que está dentro de la raíz, digamos que fuera menos 2x, ¿sí? Entonces, tú lo que haces es extraes nuevamente el menos 2x y eso tiene que ser mayor que 0. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que pues esta x tendría que ser negativa, necesariamente, para poderse cumplir. Entonces, acá, si hacemos el despeje, tendríamos que x tiene que ser menor, perdón, debe ser menor o igual que 0 sobre 2. ¿Por qué cambio el signo? Recuerden que el signo de la desigualdad cambia cuando pasamos a multiplicar o a dividir un número negativo. Entonces, en este caso, si yo termino de resolver, me quedaría que x tiene que ser menor o igual que 0, es decir, un número negativo. Si yo multiplico menos 2 por cualquier número negativo, o sea, menos por menos, me va a dar un número positivo. Y lo que queda dentro de la raíz ya me quedaría positivo. Gracias. ¿Sí? Entonces, sí es posible que dentro del polinomio sea negativo, dentro de la raíz, perdón. Pero entonces, eso debemos tener cuidado cuando despejemos de que nuestro signo cambie cuando trasladamos a multiplicar o a dividir un negativo. Bueno, ¿Vale? Entonces, acá decíamos que era 2x mayor o igual que 0. ¿Cómo despejo? ¿Cómo? Sí, ahora tengo que despejar la x. Entonces, ¿cómo la Despejar la despejo? X. Pues como lo hizo ahorita. Pasa el 2 a dividir. Pasamos el 2 a dividir, ¿cierto? El signo, ya sabemos que como el número que estoy pasando a dividir es positivo, pues el signo no va a cambiar. Listo, el signo de la desigualdad. O sea que termino acá de resolver. Dice que x tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que mi conjunto de x yo puedo tomar 0, 1, 2, 3, 4 y cualquier valor intermedio. ¿Listo? Ahí está el dominio. O sea que ahora sí definimos. El dominio, recuerden que lo podemos escribir de 4 o 5 formas, notación de conjuntos. Entonces podemos escribirlo como intervalo. Decimos que es de 0 y lo incluye porque es mayor o igual hasta infinito. El infinito ya sabemos que queda en intervalo abierto. Esa es una manera. O podemos escribir que directamente x es mayor o igual a 0, como nos dio acá en el resultado. ¿Sí? O podemos escribirlo en palabras y decimos que el dominio son todos los números mayores, mayor o igual, bueno, mayores o iguales a 0. Profesor, creo que me perdí en una partecita. ¿En qué parte? Arriba donde usted tiene pues la raíz 2x al cuadrado. Cuando la separó, que la x queda fuera de la raíz, no sé qué pasó con esa x. Desapareció. Ok, sí, aquí tenemos esta expresión, ¿no? Pero Pero Y eso lo es ahí, que, para resolver la función, ¿no? sí, esto es para graficar ahorita la función así completa, es la que vamos a utilizar para graficar. Para calcular el dominio, solamente nos interesa la raíz. ah, Por eso ok. aquí solamente trabajamos con el 2x. ¿Listo? Porque esta x de acá puede ser cualquier valor. O sea, ahí sí no afecta, no se nos va a indeterminar independientemente del número que elijamos ahí. ¿Listo? Entonces, por eso, para este procedimiento que hicimos acá, solamente tomamos la cantidad subradical. Ahora, como vamos a graficar, para graficar sí necesitamos escribir nuestra función completa. Entonces recordemos que la función es f de x igual x raíz de 2x, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, x raíz de 2x. Entonces ahora sí vamos a graficar. Para graficar necesitamos las intersecciones, ¿listo? Entonces intersección en x, intersección en y, si es que existe,
Y necesitamos pues la tabla, ¿listo? La tabla de valores. Ya sabemos que la intersección de X la intersección con Y, perdón, la podemos sacar en la misma tabla de valores, la intersección en X también. Entonces vamos a construir nuestra tabla de valores. Permítanme, trato de hacer esta línea un poco más recta. Vamos a hacer la tabla. Entonces ya sabemos que en nuestra tabla tenemos valores de X y f de X, que va a ser la misma Y. ¿Cuál es el X más pequeño que podemos elegir? 0. 0. Cero. Perfecto. ¿Por qué 0? Porque Es igual a que 0. menor o igual. Lo cuenta. Correcto. por el dominio. Porque por el dominio. Porque el dominio va desde 0 hasta infinito. O sea que el número más pequeño que podemos elegir es 0. ¿Listo? Si este número hubiera sido distinto, ese es el que vamos a elegir acá. Bien. Ahora vamos a calcularlo. Ya sabemos que puedo elegir 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Voy a dejar esos Profe, 3 puntos y por ahora. como en otros casos para sacar el dominio solo sacamos lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, gracias. para calcular el dominio, sí, vamos a utilizar solamente lo que está dentro de la raíz. O sea que si yo tomase valores negativos ahí y completo la tabla, ¿me saldría como error o algo así? ¿Sí? Porque, por ejemplo, supongamos que elegimos -1, o sea que nos quedaría -1 por 2 por -1. O sea que es -1 por raíz de -2. Y esto no existe en los números reales. O sea, en el plano cartesiano que manejamos de X y Y, este número no se puede escribir, sino que toca en el plano de los imaginarios, que es, pues, tiene un cambio. ¿Listo? Por eso se debe elegir el dominio. Entonces, cuando X vale 0, entonces, si X vale 0, reemplacemos. Me quedaría que nuestra función es X raíz de 2X. O sea que sería 0 por raíz de 2 por 0. O sea que sería 0, ¿no? Directamente. ¿Sí es claro cómo salió eso? Es Sí. reemplazando. Sí, señor. ¿Listo? Exacto. Entonces, 0. Vale. Y entonces ya tenemos la intersección. Porque pues 0 y 0, ahí están las dos intersecciones. Intersección en el eje X en 0, intersección en el eje Y en 0. Porque en los dos valores nos dio 0. O sea que ya sabemos que en nuestro plano cartesiano, nuestra función pasa por este punto. Es más, parte de ese punto. ¿Listo? Ahora voy a encontrar los otros valores. Voy a decir ahora que X vale 1. Entonces, si X vale 1, Da 1.40. daría entonces raíz de 2, ¿no? Es 1.41, bla, bla. No es multiplicándolo por el 2 también. O sea, la raíz por 2. Por 1. X es 1. Entonces aquí es Ah, 1 sí. y aquí es 2 por 1. Entonces, raíz de 2 por 1, raíz de 2. Entonces, 1.41. Ahora sí con 2. Entonces, si X vale 2, Eso sería 2. 4. entonces sería 2 por raíz de 2 por 2, ¿cierto? O sea, Exacto. 2 por raíz de 4, o sea, 2 por 2 y eso casi siempre da 4. Ahí Por está, eso, ahí. 4. 4. ¿Listo? Con 3, ¿cuánto daría? 7.34846922.8. Ok, 7.34 y con demás decimales. Digamos que no le pongamos tanta ciencia a los decimales porque igual si vamos a dibujar a mano en el plano cartesiano, este 1 o este 4, seamos honestos, no lo vamos a dibujar porque no vamos a poder dividir la unidad tan fácilmente en 100 partes iguales para ubicar las centésimas. Entonces podemos ahí utilizar alguna aproximación. Entonces vamos a ubicar las coordenadas. Entonces, punto 0, 0, ya lo teníamos acá, ¿cierto? Punto 1 raíz de 2, entonces 1 con raíz de 2 que es 1.4, entonces un poquito más arriba. Luego 2 con 4, entonces 2 con 4. Así porque es multiplicado. Luego 3 con 7 punto algo, ¿cierto? Y trazamos nuestra curva. Las funciones radicales por lo general van a quedar de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Bueno, ya me entienden. Media parábola en cualquiera de las direcciones. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues acá
esta continuaría. Y tenemos nuestra función que corresponde a x raíz de 2x. ¿Listo? Entonces fíjense que a diferencia, bueno, la diferencia respecto a las funciones que hemos abordado anteriormente radica únicamente en el cálculo del dominio. Porque una vez se tiene el dominio, ya lo demás es similar. Construye la tabla, ubica los puntos en el plano cartesiano, une los puntos. Y tenemos nuestra gráfica.